Directora General de Salud del MINSA. Doctora Cruz, gracias por acompañarnos. ¿Y cuáles son las principales recomendaciones tanto para los niños como para los padres de familia y docentes en este día de regreso a clases? Bienvenida. Gracias, muchas gracias por la oportunidad que nos brindan. Bueno, el Ministerio de Educación junto con el Ministerio de Salud, pues desde el día 1 hemos estado coordinando cómo va a ser este regreso, ¿verdad? De la forma más segura. Para eso, pues deben cumplir con las medidas de bioseguridad adecuadas. Lo primero, que todos los centros educativos, tanto oficiales como particulares, deben contar con un comité especial de salud e higiene para la prevención y atención del COVID, el que debe estar pues conformado por personal docente, administrativo y por la Asociación de Padres de Familia. Estos son los que se encargarían de organizar, implementar y monitorear diariamente las acciones de prevención y control, ¿verdad? Para el control de la COVID. Las medidas pues más importantes son las que todos conocemos: la higiene correcta de mano con agua y jabón o usar gel alcoholado cada vez que se ingrese a la institución, antes y después de comer, antes después de ir al baño, y cada vez pues que estén sucias. Es muy importante también la limpieza y desinfección de superficie, al igual que el manejo de los desechos. También es muy importante los horarios escalonados, ¿verdad? Los horarios de entrada, los horarios de salida, los horarios de los recreos, las actividades como ir al baño deben estar también, ¿verdad? Deben haber algunas medidas para que no todos acudan al mismo tiempo, evitar la entrada de personal voluntario o personal que no tengan que ver con el centro educativo, ¿verdad? Que no sean personal esenciales. El uso pues de la mascarilla, que todos sabemos que es obligatorio. Se recomienda que después de 4 horas esta sea reemplazada porque se humedecen, ¿verdad? Se ensucian, y es importante entonces reemplazarla después de 4 horas. Es muy importante también recalcar en los niños que no se deben compartir ningún tipo de artículo, ni útiles escolares, ni comida, ni bebidas. Todo debe ser de uso individual, ¿verdad? Esto es una medida muy importante para evitar pues que haya espacios de contagio entre los estudiantes. También es muy Doctora importante. Cruz, sobre la mascarilla, que hay que cambiársela cada 4 horas, ¿los niños deben llevar mascarillas de repuesto o los salones van a estar con disponibilidad para suministrar mascarillas? ¿Cómo va a funcionar eso? Sí, los niños deben tener un kit, ¿verdad? Que los padres les deben de suministrar, aparte de los insumos pues que el mismo plantel va a suministrar, pero el de uso personal deben tener una mascarilla de repuesto, deben tener su gel alcoholado, ¿verdad? Pañitos desechables. Es muy importante pues que cada uno de ellos pues lo tenga. Y sobre el tema de las comidas, ¿cómo funcionará entonces el tema de los recreos? Porque sabemos que también los niños es difícil manejar esa situación, ¿no? Sí, sí es bastante difícil. Sin embargo, pues se les ha pedido en los centros educativos que los recreos se realicen en áreas abiertas, donde puedan, hay áreas al aire libre, perdón, ¿verdad? En el caso de no contar con áreas al aire libre, pues porque se realicen en aulas de clase, pero bajo la supervisión del docente, ¿verdad? Siguiendo pues siempre las medidas básicas de higiene, y verificar inmediatamente de que recuerden que cuando se come nos quitamos las mascarillas, pues solamente en ese momento debemos quitarnos la mascarilla, pues entonces debe haber alguien que controle y monitoree que una vez pues hayan comido o bebido cualquier alimento, pues de una vez se coloquen la mascarilla. Con los niños pues la supervisión va a ser más estrecha porque, como bien dice usted, es un poco difícil controlarlo, pero eso es parte de la organización que debe tener el centro educativo. Doctora Cruz, con el inicio del año escolar siempre llegan también los resfriados y comienzan las lluvias. En las próximas semanas ya empezaron algunas lluvias también. ¿Cómo se va a manejar eso, el llamado a los padres de familia para que cuando vean ciertos síntomas en los niños, entonces no los manden a clases? ¿Cuáles serían esas recomendaciones? Sí, recuerden que las medidas de bioseguridad para COVID son
las mismas que para cualquier proceso respiratorio. Sin embargo, es muy importante, como bien dice usted, en estos tiempos que se controlen, que se monitoree a todos los miembros de la comunidad educativa, no solamente a los niños, sino también al personal docente y administrativo, que monitoreen los síntomas de tos, fiebre, en el caso de COVID, pues pérdida de olfato y gusto. Es muy importante que todos estos síntomas se vayan monitoreando y se insta también pues a la población a continuar realizando este monitoreo en sus casas. En caso de que alguno lo presente, evitar participar en actividades y buscar atención médica. Si alguno presenta algún síntoma respiratorio, debe quedarse en casa y los padres deben llevarlo al centro de salud pues, que ellos consideren o el más cercano para que sea atendido. Es muy importante también que los padres de familias, cuando vean pues algún síntoma de esto en alguno de sus acudidos, pues sea reportado en la escuela, ¿verdad? Y que también pues reciba toda la atención que deba recibir en las instalaciones de salud. Informar al Ministerio de Salud, todos los centros educativos deben informar al Ministerio de Salud si ven algún ausentismo inusual de los estudiantes, de los docentes o del personal administrativo, y mantener pues esta comunicación bien estrecha que hemos tenido, tanto el Ministerio de Educación como el Ministerio de Salud, esta comunicación estrecha, ¿verdad? Comunicar cualquier comportamiento inusual, aumento del ausentismo, aumento de los síntomas, ¿verdad? Los centros de salud también los centros educativos también deben tener un plan de abordaje en el caso de que se detecte algún caso sospechoso de COVID. En el centro de salud pues deben saber dónde va a ubicarse la persona mientras el padre lo va a buscar, deben tener bien establecido cuáles son las recomendaciones, todas estas cosas pues deben estar en el protocolo y la orientación al padre de familia sobre lo que debe hacer. Doctora Cruz, la careta, me están preguntando los oyentes por la careta, la plástica, la facial, ¿eso es solo en los buses de transporte colectivo y escolar o también Sí. la van a usar en la escuela? Bueno, hemos recomendado que la careta en los buses, ¿verdad? Sobre todo porque como van cerrados y de repente no tienen la distancia que deben tener, se recomienda que aparte de la mascarilla tenga extra, ¿verdad? La pantalla facial. Sin embargo, también lo hemos recomendado en el personal vulnerable, llámese personas con enfermedades crónicas, las embarazadas, personas que tengan alguna enfermedad concomitante, ¿verdad? Se les recomienda que aparte de la mascarilla tengan una protección extra como la pantalla facial, pero no es que es obligatorio, sino que lo estamos recomendando para protección de la misma persona. Doctora Cruz, recomendaciones finales. Sí, hay algo que quería también mencionarle en lo que es el monitoreo de los síntomas, que el Ministerio de Salud junto con el Ministerio de Educación, ¿verdad? Sobre todo a través de las direcciones regionales, se podrá, si lo considera necesario, de acuerdo al comportamiento de la pandemia, realizar pruebas aleatorias periódicas de COVID-19 a los estudiantes, al personal educativo e inclusive a los conductores de buses. Esto con el fin de monitorear el comportamiento epidemiológico en la comunidad educativa. Pero hay que recalcar algo aquí. A ningún niño se le hará esta prueba de detección si no cuentan con un consentimiento informado firmado por los padres de familia. Igual recalcar la importancia de la vacunación, que son seguras, que en la medida que vacunemos a los niños de 5 a 11 años, pues tendremos a toda la comunidad protegida. Las vacunas protegen de enfermedades graves, ¿verdad? Es un regalo que le hacemos a nuestros hijos, ¿verdad? De que puedan estar protegidos. No son obligatorias, sin embargo, invitamos a los padres de familia a que lleven a sus niños a vacunarse. Si ya recibieron la primera dosis y ya tienen las 4 semanas, llévenlo a su segunda dosis. Son seguras, nos protegen de casos graves y aumenta pues la respuesta inmunológica del niño ante esta enfermedad.
Muchas gracias, doctora Cruz, por estar esta mañana con nosotros, recordando estas medidas que son tan importantes. La doctora Melba Cruz, directora general de salud del MINSA, aquí en Radio Panamá. Que tenga buen día, doctora. A la orden. Hasta luego. Nosotros a esta hora tenemos que hacer contacto con Enrique Arosemena. Él está en la escuela La Concepción, en Juan Díaz. Enrique, como parte de esta cobertura de este inicio del año escolar.